Bueno, ahí estamos. Fran, ¿querés empezar vos? Que vamos empezando. Ya está estamos transmitiendo en vivo por Facebook también. No se te escucha, fíjate ahí. Ahí está. No, pasé Ahí que está. Bueno, si estaba con querés, el ahí audio está. apagado, sí. Dale. Bueno, en Ahí principio está el muchas Fede. gracias. Así que arranca vos, Fran, dale paso a Fede y después seguimos con Eva. Y, dale. Bueno, en principio muchas gracias. Esta es ya la última jornada de toda esta semana del Día del Periodista, en el cual hemos presentado nuestra nueva página web desde la Secretaría de Prensa del Consejo Directivo Provincial de ATE. Es un orgullo para nosotros, bueno, contar con todos los compañeros y compañeras con los que hemos contado esta semana, compartiendo este momento tan importante para la Secretaría y para el sindicato en general. Eh, bueno, hoy el tema que nos convoca es discutir la soberanía popular, discutirla con compañeros y compañeras de larga trayectoria en la lucha y en la organización de la soberanía desde sus distintos puntos de vista, con compañeros y compañeras militantes también que hoy están aquí con nosotros, nosotras, compartiendo la jornada como, si se quiere, espectadores o como oyentes, y que luego vamos a tener alguna instancia de intercambio. Así que bueno, agradecerles por estar acá, y vamos a dar entonces primero paso ahí a Fede, que veo que está en conjunto con Damián, digamos. Bueno, Fede, te vamos a habilitar el audio. Si podés, Julia, habilitar el audio del Fede. Ahí está. Buenas tardes, noches, compañeras, compañeros. Un gusto verlos a la distancia. La verdad que con la satisfacción de una semana cargada de actividades, con referencia a lo que significó el Día del Periodista y de la Periodista el 7 de junio, y con la inauguración de nuestra página web el pasado martes. Para nosotros y nosotras estamos en una etapa de mucho debate, en donde todo está en debate, y este tipo de instancias hay que rescatarlas. Poder debatir de periodismo en tiempos de pandemia, poder debatir sobre periodismo y género, y hoy con un tema tan importante que tiene que ver con la soberanía. Nosotros ayer estuvimos en un plenario a nivel nacional con otras organizaciones del campo popular, en donde estamos trabajando un manifiesto que se llama Soberanía, Trabajo y Producción, y destacábamos que la pelea inconclusa que viene desde 1810 a hoy sigue siendo liberación o dependencia. Y en ese contexto poder plantear que la salida es con más Estado popular, construyendo soberanía popular. Soberanía en la producción de la defensa nacional, soberanía sobre nuestros bienes comunes, soberanía soberanía alimentaria, sobre lo que producimos en la Argentina. Así que, bueno, destacar a nuestros panelistas, destacar en primer lugar que, bueno, fabricaciones militares, en este caso estamos en Río Tercero, pero en general la madre de todas las industrias. La fábrica no son solamente sus instalaciones, no son sus maquinarias, sus herramientas de trabajo, ni siquiera los funcionarios que están de paso, son el valor agregado de sus trabajadores, de sus trabajadoras, que día a día, con su conocimiento, con su experiencia y con su vocación, construyen esa soberanía tan necesaria para tener una patria liberada, justa para todos y todas. Y también rescatar a FADEA, lugar en donde se constituyó ATE de manera histórica, y en donde nosotros hoy estamos con una pelea como en fabricaciones militares que tiene que ver con la reincorporación de los despedidos y las despedidas durante el macrismo, y que para nosotros una fábrica no son los números, no es una planilla Excel, es lo que se construye
lo que se produce y que tiene que ver con un proyecto de país. Nosotros en FADEA entendemos que lo importante hoy es producir aviones y es producir todo lo que tenga que ver con la defensa de la soberanía nacional. Y con respecto a la Secretaría de Agricultura Familiar, saludar obviamente la expropiación a Vicentín. Tenemos la posibilidad de que el compañero que tuvo esta iniciativa es Claudio Lozano, histórico dirigente de ATE, de la CTA, quien viene planteando el tema de Vicentín hace mucho tiempo y nos parece acertada en un país que está hecho de trigo y de pan y en donde el hambre es un crimen, que se expropie una empresa que produce alimentos. Así que saludando esa instancia y nuevamente felicitar a nuestro equipo de prensa y comunicación por la iniciativa, no solamente de la inauguración de la página web, que le va a dar una dinámica, una estética y una intensidad distinta a la comunicación de todos los días, a la producción de contenidos, al debate, a la formación política, porque también vale decir que el lunes inauguramos nuestra plataforma de aula virtual con el taller o curso o escuela de formación en géneros y diversidades. Bueno, y felicitarlos por esta iniciativa de haber generado durante 3 días debate. La salida de esta crisis para la derecha, para el imperialismo, para los grupos concentrados de poder, es con un Estado al servicio del mercado, y para nosotros, los sectores del campo popular, los trabajadores formales, informales del campo, los desocupados, los trabajadores del sector privado, entendemos que hay que construir un Estado con mayor protagonismo popular. Por eso nos parece fundamental que esta crisis no la paguemos los que menos tenemos. Esta crisis la tienen que pagar los que más tienen. No pagando la deuda externa, cobrando un impuesto a la riqueza, generando una renta universal o un ingreso universal básico para todos los compañeros y compañeras que hoy no tienen para comer, y evidentemente construir mayores espacios democráticos de participación comunitaria y popular. Así que, compañeras y compañeros, acá en Río Tercero, de visita con diferentes actividades, acompañándolo a Damián, que es uno de los expositores, mandarles un gran saludo y un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fede. Vamos a dar ya comienzo entonces al debate. Esta semana también fue el Día de la Soberanía Científico-Tecnológica por el lanzamiento del SAECOM, y que estuvo en órbita hasta el 2015, y el satélite, digamos. Y también fue el día de la reivindicación de la soberanía sobre los derechos del Atlántico Sur y las Malvinas. Así que, bueno, con ese marco, Carlos Rang es especialista en asuntos. Perdón, vamos a ir primero con Eva. Eva Cáceres, trabajadora despedida de FADEA. Así que, bueno, Eva, te damos la palabra. Ahí, Ulises, que puedes habilitar el micrófono. Bien, buenas tardes, compañeros y compañeras. En primer lugar, agradecer la posibilidad a ATE y a todos los compañeros para compartir este espacio de debate y para hablar un poco, en el caso nuestro, de cuál sería el rol o el papel que tendría la Fábrica Argentina de Aviones y las fábricas militares en su conjunto, en un proyecto que hable o del Estado en un rol protagónico en lo que tiene que ver en soberanía para la defensa. Consideramos nosotros, los trabajadores despedidos de FADEA y las trabajadoras despedidas de FADEA, que nosotros tenemos un rol importantísimo en cuanto a construir soberanía nacional y popular. En la situación de lucha en la que nosotros estamos hoy, luego de que la presidenta de la fábrica, Mirta Iriondo, hiciera las 3 incorporaciones de personas dentro, digamos, del periodo de pandemia, cuando ella dijo que todo estaba parado dentro de la fábrica, que estaba funcionando muy poco, y incorporar estos gerentes
que están relacionados todos con empresas multinacionales del macrismo, nos hace, digamos, nos llama mucho la atención y abre un poco las alertas de que la fábrica continúa con el mismo esquema que inició el macrismo. El día de hoy los trabajadores están en el primer día del inicio de las suspensiones. Todo está ocurriendo exactamente igual después de diciembre de 2015, cuando asumieron las nuevas autoridades del macrismo en la fábrica, y el proceso es prácticamente todo igual. Empezaron a meter sus gerentes y a iniciar un proceso de crisis, ¿no es cierto?, dentro del Ministerio de Trabajo para poder empezar con las suspensiones, las jubilaciones anticipadas, después los despidos y los forzados retiros voluntarios. Vemos claramente que se inicia un nuevo ciclo exactamente igual a la administración del macrismo. Entonces eso nos hace pensar, ¿no es cierto?, que nuestro eje de lucha hoy, que hemos conversado con Franco y Federico, es frente a las últimas declaraciones de Mirta Iriondo por estas 3 incorporaciones de estos CEOs del macrismo, digamos, no hace falta que haya una reactivación en términos de mercado internacional aeronáutico, sino hace falta que el Estado Nacional y la fábrica asuman un rol protagónico a la hora de producir una industria para la defensa que tenga que ver con la soberanía nacional y popular y con una cuestión regional que fue, digamos, parte del proyecto que inicia Cristina Fernández de Kirchner en diciembre de 2009, cuando termina estatizando la fábrica. Todo lo que iniciamos en el 2009 en adelante como un ciclo distinto dentro de la fábrica, a partir de diciembre de 2015 y ahora con supuestamente un cambio de gobierno y teniéndola la presidenta, digamos, a Cristina como vicepresidenta, haría presumir que la fábrica seguiría el mismo camino de, digamos, de una fábrica con un perfil claramente neoliberal, porque de hecho ella dice que los trabajadores que entramos en ese periodo, desde el 2003 en adelante, cuando asume Néstor Kirchner, porque la mayoría de los despidos son de ese periodo, no tenemos el perfil para entrar a la fábrica y sí lo tienen estos CEOs del macrismo con salarios que van de los 150.000 a los 300.000 pesos mensuales. No es esa la fábrica que nosotros pensamos reincorporarnos. Prácticamente, digamos, está todo digamos, existe como una línea continua en el proyecto del macrismo, de una fábrica, digamos, para el mercado y un mercado muy reducido, porque prácticamente desarrollos tecnológicos nuevos, de los que ya, digamos, en el periodo anterior, en los 12, 15 años anteriores, que había como una fuerte iniciativa de crear a nivel regional aviones propios. Si bien el estado del arte nosotros todavía necesitamos llegar, digamos, a las tecnologías actuales, no podemos producir motores, no hemos podido producir tecnología propia, todo lo que es navegación y todo lo demás, pero todo eso queda muy retrasado si la fábrica solamente toma un perfil de mantenimiento como parte de la División Internacional del Trabajo y de la Producción desde la perspectiva del neoliberalismo. Muchísimas gracias. Bueno, Eva, muchas gracias. Franco está hablando de soberanía, estamos con problemas de internet, con la cuestión, bueno, se cayó la conexión, la importancia de recuperar. Ahí tenemos a Leo Rueda para que después nos cuente un poco de la soberanía en las telecomunicaciones. Vamos a seguir con Damián. Para quienes no lo conocen, Damián Albornoz es secretario general de ATE en la seccional de Río Tercero, trabajador de fabricaciones militares, un gran compañero que, bueno, hoy está al frente y es el secretario más joven que tiene ATE en todo el país, así que, bueno, con un gran desafío por delante. Damián. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Qué tal, compañeros, compañeras? Bueno, muy buenas noches.
saludar a cada uno de ustedes y bueno, celebrar esta hermosa instancia que de alguna manera viene a ser una instancia que generó en su momento el Consejo Nacional allá por el día creo que 13 de marzo, días antes que comenzara la pandemia, el aislamiento obligatorio. Nosotros en ese momento, bueno, hicimos de alguna manera un trabajo breve del rol que tiene fabricaciones militares en el marco de la producción para la defensa de la soberanía nacional. Creo que en ese sentido, esta temática es importante y los trabajadores del Estado tenemos obviamente un rol sumamente estratégico en esta discusión. Cuando por ahí hablamos de soberanía, desde el punto de vista, desde la defensa o de aquellos organismos que pertenecemos al Ministerio de Defensa, por ahí no solamente lo pensamos desde el punto de vista de armar a las fuerzas del ejército por conflictos bélicos que, muchos podrán plantear de que Argentina no es un país quizás que tenga proyección de conflictos en materia de territorio. Muchos lo plantean que de hecho Argentina no está dentro de esa visión. Nosotros entendemos que más allá de el desarrollo de la producción para la defensa en esos términos tiene que ser mucho más amplia, no solamente limitarse a incorporar material bélico para armar a las fuerzas del ejército argentino, sino que en definitiva tiene un contexto mucho más amplio. Cuando lo planteamos y cuando lo intentamos debatir así, primero que hay que repensar en la Argentina una nueva ley de defensa nacional que implique, más allá de la defensa y el control de fronteras, que implique también la defensa de los recursos naturales, la defensa de los mares, la defensa de la tierra, del aire, de la ciberdefensa y también pensar en soberanía en términos estratégicos, como por ejemplo el sistema de transporte interno que tiene hoy nuestro país y que obviamente en el caso de Río Tercero fundamentalmente tiene mucho para producir y para desarrollar. En ese sentido, puntualmente en el caso de defensa, que por ahí es donde quizás tenemos mayor conocimiento, en el caso de fabricaciones militares, venimos de una historia de 14 fábricas relacionadas entre sí, con una producción que comenzaba desde la producción propia de materias primas y la transformación de cada una de ellas, que en una parte, en la época de, por ejemplo, conflictos bélicos, se producía para las Fuerzas Armadas, pero en épocas de paz tendría que tener la capacidad de reconvertirse en la industria civil. Hoy, en la actualidad, tenemos que hacer un trabajo muy fuerte los trabajadores y las trabajadoras y los dirigentes para poner en agenda hacia dónde queremos empezar a desarrollar y a instalar en el territorio este concepto de una nueva ley de soberanía nacional, de defensa nacional, que implique la participación de todos los actores sociales y que sea básicamente una política de Estado. Fabricaciones militares, hoy en la actualidad, después del proceso de desmantelamiento que sufrió en la época de los 90, que claramente venía de un lineamiento del poder hegemónico de Estados Unidos y que de alguna manera y con estrategias políticas hizo que todo el entramado del desarrollo de producción para la defensa que tenía la Argentina fuera entregada, privatizada y hasta cerradas todas sus fábricas militares. Y en ese sentido, con mucha resistencia, se logró sostener las unidades productivas que tenemos, con un fuerte avance de lo que fue el último gobierno de Mauricio Macri, de hecho que llevó al cierre de una de las fábricas. Puntualmente en el caso de Río Tercero, nuestra producción está centrada
en el área metalmecánica y en el área de la producción química. Y nosotros entendemos, seguramente después Carlos va a profundizar toda su exposición con respecto a la soberanía alimentaria y seguramente trazará una línea con lo que está sucediendo con Vicentín, pero ya nosotros en ese momento veníamos planteando que el rol de fabricaciones militares, más allá de la producción para la defensa, tiene un rol estratégico en el mercado y es uno de los motores de regulación de precios y una producción estratégica para el fortalecimiento del mercado interno. ¿Por qué lo decimos? En el caso de la producción química en Río Tercero, es sumamente estratégica porque a lo largo de estos años los sectores privados y los sectores multinacionales de las industrias químicas y las agroquímicas fueron desarrollando y fueron haciendo inversiones en las mismas plantas químicas que posee el Estado Nacional en fabricaciones militares. Por lo tanto, de alguna manera, este proceso de privatización o este proceso de vaciamiento de las empresas públicas, con el correr de estos años, fue siendo cada vez más importante, y ahí nosotros dimos una fuerte batalla. Hoy el Río Tercero tiene tres producciones estratégicas: la producción de ácido sulfúrico, la producción de ácido nítrico, la producción de nitrato de amonio. Tanto sulfúrico como nítrico es una producción que está relacionada con la industria alimenticia, con la industria farmacéutica, y en el caso de la planta, por ejemplo, de lo que es nitrato de amonio, es un producto que se utiliza en la industria de fertilizantes. En ese sentido, las grandes potencias en el mundo, y que están radicadas obviamente en Argentina, como Monsanto, una de ellas, produce fertilizantes. Entonces, hoy nuestra producción en el Estado Nacional es muy pequeña, por lo tanto, insistimos que tenemos que avanzar en ese sentido, que hay que fortalecer la producción nacional, que hoy nuestro porcentaje de injerencia en el mercado argentino no supera el 10%, pero sí hoy tenemos la posibilidad de que esa producción que nosotros hacemos de alguna manera esté regulando precios. Eso es una decisión política que nosotros le seguimos exigiendo al gobierno nacional, porque justamente tiene esa finalidad. Obviamente a la hora de competir con las multinacionales es muy complejo, es muy difícil, pero todavía seguimos sosteniendo eso. Otra cosa que es importante hablar y que seguramente debe haber muchísimos más compañeros que tienen más conocimiento y que pueden aportar mucho más, es la industria, mejor dicho, los ramales logísticos de transporte que tiene nuestro país. Que el Estado tenga el desarrollo propio desde el punto de vista tecnológico y la producción propia de material ferroviario, claramente es una política que tiende a generar soberanía en el transporte. Así que, bueno, para nosotros es importante que en los próximos tiempos hay una ley, un proyecto de ley que está en el Congreso, que es el FONDEF, que es un proyecto de ley que nos va a permitir para todos los sectores del Ministerio de Defensa contar con un presupuesto mayor y que nos permita volver a recuperar desarrollo productivo para la defensa, y que entendemos que no solamente va a construir soberanía ese fondo, ese presupuesto, sino que va a generar desde el propio Estado mucha mano de obra. Así que bueno, plantear estos ejes, las industrias que pertenecemos al Ministerio de Defensa, en épocas bélicas tenemos esa misión de producción para la defensa en ese sentido, abastecer al ejército, pero en épocas de paz, la posibilidad de reconvertirnos en la industria civil. Hay 4 o 5 líneas de negocios importantes. El caso de Fran Luis Beltrán, la producción de material para las fuerzas de seguridad interna. En el caso de Villa María, la producción de pólvora y explosivo para la explotación minera. En el caso de Río Tercero, producción química y producción metal mecánica con esta capacidad de reconversión. Y bueno, y
en poco tiempo la recuperación de la fábrica de Azul, obviamente con unas unidades de negocios que van a ser de alguna manera una transición para la reapertura de la planta. Así que bueno, básicamente era eso, comentar un poco que es necesario de que en Argentina se vuelva a discutir una nueva ley de defensa que tenga participación plena de la sociedad y pensar en estos términos, ¿sí? En la defensa de los recursos naturales, en la defensa de los mares, con la reactivación de los astilleros propios en la Argentina, por ejemplo, uno de ellos el astillero Río Santiago, las fabricaciones militares como motores económicos de las ciudades, y bueno, la ciberdefensa, que es algo que en algún momento seguramente se podrá desarrollar y que también es muy importante en un contexto mundial en donde las principales economías se están cerrando y están generando mayor mercado interno. Así que bueno, simplemente era eso, agradecer el espacio y podemos por ahí quizás aportar después en el debate algunas cuestiones más. Muchísimas gracias por la intervención. Vamos a agradecer que está aquí también presente dentro de los compañeros que se han conectado a la instancia, a Fernando Peirano, que es el secretario adjunto de la Seccional Rosario y bueno, trabajador de la fábrica militar de Luis Beltrán, seguramente, bueno, tanto vos como los demás compañeros lo tendremos muy referenciado también. Así que bueno, disculpar también por el exabrupto, tuve algunos problemas con internet, los sigo teniendo, pero bueno. Vamos a darle paso ahora sí a Carlos Rang, él es trabajador de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, y bueno, es especialista en estudios latinoamericanos, para que también nos dé un poco su impresión y bueno, las discusiones que vienen teniendo también en los espacios de los cuales participa. Así que, Carlos, no sé si ahí estás con el micrófono abierto, si no, ahí tal vez la Juli lo pueda abrir. Sí, ahí está. Proba Toro desde tu compu. Yo ya te lo habilito. ¿Se escucha ahí? Sí, ahí sí. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Saludar la iniciativa del Consejo Directivo Provincial en esta Semana del Periodista y bueno, celebrar esta nueva página que estamos teniendo en el sindicato. Hacer un saludo a todos los compañeros que están presentes, militantes, compañeras de lucha. Saludar a todas las asambleas de la ATESAF a nivel del país que están luchando por la reincorporación y para volver a trabajar con los sectores de la agricultura familiar que trabajamos por la soberanía alimentaria del país. También saludar a los compañeros de fabricaciones militares, de FADEA, que estamos compartiendo en esta mesa. Bueno, para comentarles un poco, nosotros en el departamento de nacionales que tenemos con el sindicato, con ATE Córdoba, nos hemos juntado con trabajadores del INTI, con trabajadores del SENASA, con trabajadores de agricultura familiar, con trabajadores del INTA, y hemos discutido el tema de la soberanía. Y nosotros hemos llegado a una conclusión, después de escuchar hablar muy bien a Damián y a Eva, que sin construcción de soberanía popular no puede haber soberanía alimentaria, no puede haber soberanía tecnológica, no puede haber independencia económica, tampoco justicia social. Por eso es importante el eje de la soberanía popular y la soberanía política. Esas banderas que Perón en un momento tiró, esas tres grandes banderas, y como él decía también, que no nos podemos desarrollar si primero no se desarrolla la comunidad. Porque muchas veces confundimos el desarrollo tecnológico Se cortó, me parece, Tori. Me parece que la lucha por la soberanía... ¿Ahí se escucha? Sí. ¿Se escucha ahí?
Ahí se escucha, quedamos ahí en eso, que no nos podemos desarrollar si no se desarrolla primero la comunidad. Ahí quedó más o menos. Bueno, y eso me parece muy importante, que la lucha por la soberanía, nosotros creemos que es la lucha política por alterar las correlaciones de fuerza. Nosotros tenemos que intentar crear un escenario favorable, donde las trabajadoras y los trabajadores en distintas condiciones, ya sea ocupados, desocupados, calificados, no calificados, somos el sujeto central de esa lucha por recuperar la soberanía popular. En este sentido, me parece importante que las trabajadoras y los trabajadores identifiquemos por qué es el problema que somos dependientes o por qué estamos sometidos los pueblos. Y me parece que ese es el único camino que, identificando el problema, es cómo lo vamos a resolver. Porque si no, todos manifestamos que queremos desarrollar las fábricas militares, queremos desarrollar las fábricas de aviones, queremos desarrollar satélites, queremos desarrollar los proyectos de soberanía alimentaria, pero no estamos identificando bien el problema de lo que nos está pasando. Por eso me parece que para hablar de soberanía y la soberanía popular, debemos necesariamente entender al imperialismo, entender que estamos ante una situación de crisis orgánica del capital y en este momento, como en otros momentos de la historia que fueron favorables, estamos en un momento de luchas interimperialistas, donde se ve que hay una decadencia del viejo orden occidental y empieza a emerger un nuevo orden multipolar. Y eso está requebrajando a todo el sistema y pone en cuestión y crea oportunidades para nosotros. Y también me parece importante hablar que el capitalismo está en crisis. Y no es que está en crisis ahora por la pandemia, estaba antes. Nosotros estamos viviendo un problema de una crisis general de sobreproducción de mercancías y de sobreacumulación de dinero, que ese dinero se utiliza cada vez más para endeudar a los países, para dar crédito, para comprar títulos, pero no se pone en los aspectos productivos. Y estamos hablando que nos encontramos ante grandes poderes fácticos que no nos dejan avanzar. Ustedes saben bien, en Argentina estamos discutiendo el tema de la deuda en este momento y sabemos que hay grandes fondos de inversión como BlackRock, Vanguard, Fidelity, un montón de grandes corporaciones y grupos monopólicos que controlan no solamente el dinero y controlan la deuda, sino también controlan los grandes medios de comunicación, controlan los sistemas de comunicación como el GAFAN, es decir, a Facebook, Amazon, es decir, tienen un poder de fuego, un poder político y un poder económico que no permite que los países podamos ser soberanos. Imagínense ese poder a la par de un gobierno o a la par de un Estado nacional. Entonces, yo estoy diciendo esto para que tengamos una dimensión del poder que tenemos que recrear y generar los trabajadores para poder salir a enfrentar a estos poderes fácticos. Porque nosotros muchas veces, y sobre todo los trabajadores estatales, decimos, queremos un Estado más presente. Y el Estado está presente, pero el contenido del Estado es el de las grandes transnacionales y de los grandes grupos económicos de estos fondos de inversión que nos permite que podamos avanzar en un proyecto soberano. Esta es la situación que estamos. Ahí describían que quieren poner leyes, leyes de la defensa, leyes nacionales, que queremos recuperar la fábrica. Nosotros hemos implementado leyes muchas veces, como la ley de medios, un montón de leyes que después no salen, porque lo que hay que construir es otra cosa, porque el Estado son las correlaciones de fuerza, por eso la lucha política, la lucha por alterar las correlaciones de fuerza, debe ser un papel central que deben jugar las trabajadoras y los trabajadores. Me parece que en este momento de la historia, donde un 1% vive
esquilmar al otro 99%, donde hay una máxima concentración de la riqueza, por un lado, estos factores, estos sectores concentrados, solo se deben enfrentar con la lucha popular. Y me parece que para eso hay que crear organizaciones. Nosotros acá en la periferia nos imponen todas economías, una economía endeudada, reprimarizada, desindustrializada, totalmente vemos que hay una hiperconcentración de la riqueza y grandes empresas, y esto es el Estado, este es el Estado. Muchas veces nosotros decimos que debemos participar en política y participamos como ciudadanos. Vamos, votamos, le delegamos el poder a otro y después andamos mendigando para que lleven adelante el proyecto que nosotros queríamos. Y después eso no ocurre. Es decir, los poderes fácticos, estos grupos concentrados, terminan determinando la política para los países y para los pueblos. Y las cosas no suceden. Por eso me parece que cada vez más, si queremos construir, tenemos que tener más poder popular para poder diseñar nosotros las políticas y que esas políticas se lleven adelante y sean soberanas. Por eso me parece que, si bien parece un panorama que es complejo, en este momento de lucha interimperialista, vemos como fue en la historia, cuando se enfrentan los poderosos arriba, crean condiciones abajo para las periferias y para los pueblos para que podamos presentar un proyecto popular soberano. Yo creo que se van a agravar las situaciones de crisis, ya estamos viendo millones de trabajadores desocupados, el aumento de los alimentos, el aumento del transporte, un montón de cuestiones que va a hacer que vamos a tener que pelear por las condiciones materiales de vida nuestra. Y esto va a generar condiciones. Nosotros tenemos que partir de estas luchas para tratar de recrear un poder popular, un poder propio y con capacidad para alterar estas correlaciones de fuerza. Y esta construcción es una construcción de masa, es decir, que nos dé después la capacidad para tener un poder soberano para poder decidir. Y nosotros en esta situación creemos que la pelota está en el campo nuestro. Ya no podemos estar siguiendo pidiéndole al gobierno o que Alberto Fernández nos haga la transformación o la revolución a nosotros. Nosotros como trabajadoras y trabajadores vamos a tener que empezar a organizarnos y organizarlo concretamente teniendo la concepción de este problema, es decir, sabiendo a quién enfrentamos, a quién enemigo enfrentamos, para saber qué tipo de organización y qué capacidad tiene que tener esa organización para que ocurra lo que queremos que ocurra, es decir, que esas leyes que decía Damián después sean sostenidas por el pueblo. Por eso me parece que lo estratégico de ahora es, como hablaba algo también Federico, es la formación de los compañeras y los compañeros, es retomar la iniciativa para organizar con acciones concretas, para recuperar fuerzas propias como clase y de esta manera poder potenciar todo nuestro poder soberano. Nosotros como trabajadoras y trabajadoras, me parece que la única lucha que tenemos es la lucha por construir soberanía popular. Yo dejo acá y estoy dispuesto a las preguntas. Muchas gracias, compas. Gracias, compañero Torito. Bueno, vamos a abrir una ronda de intercambios entre compañeros, como está, y compañeras, como está planteada esta instancia. Así que, bueno, en primer lugar vamos a hacer 5 minutos por intervención como máximo, obviamente puede ser menos, así podemos dar lugar a los intercambios de varios. Vamos con Juan Carlos, que tenemos con la palabra ahí pedida.
Si podés, Juli. Ahí está. A ver. Perfecto. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Sí, sí. Bueno, saludos. Yo soy Juan Carlos Pipón Giuliani. Muy interesante el debate, fundamentalmente porque se centra en un tema que muy pocas veces se tocan, no tan solo desde los medios hegemónicos que manejan ellos, sino desde nuestras propias construcciones, desde nuestros propios espacios, que es el tema de la soberanía, que es un tema integral, porque comprende la soberanía nacional, la soberanía popular, la soberanía energética, la soberanía alimentaria. Es un concepto que está estrechamente ligado con el tema de la liberación nacional y social con la que uno sueña con su patria, y que forma parte, como se ha dicho, de una lucha inconclusa, de una pelea inconclusa entre los sectores del campo popular y los sectores que apoyan a las políticas que favorecen al imperio. Como bien dice el Torito, estamos frente a una guerra interimperialista. Hoy hemos subido al espacio de Retruco una entrevista hecha por un medio español a Boaventura Santos, un pensador portugués, que entre otras cosas dice que el último informe de la CIA, llamada Global Trade, o Trade Global, algo así, la verdad que el inglés no es muy fuerte, sostiene que en el 2030 China va a ser la primera economía del mundo y Estados Unidos va a ser la segunda, lo cual va a generar unos cambios brutales a nivel de las relaciones políticas, económicas y militares internacionales, y que quizás esto es lo que justifique la presencia de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Es un tema a seguir, porque a nuestro juicio no existen imperialismos buenos e imperialismos malos. Nosotros tenemos que tener una política desde nuestra autonomía y respetando nuestros intereses nacionales y latinoamericanos y del tercer mundo, pero en esa escala. Por supuesto que todo el proceso de degradación que ha tenido esta democracia neocolonial que estamos protagonizando hoy, nos lleva a nosotros los trabajadores a vivir experiencias, ya las estamos llevando a cabo. El 2001 fue el punto más alto, en las puebladas de diciembre del 2001, pero después se han ido continuando. Hay dos formas, y recién lo decía el Torito, si le pedimos al gobierno, nos metemos dentro de las instituciones del sistema, nosotros no venimos a administrar lo dado, venimos a patear el tablero. Queremos precisamente refundar otras instituciones. Nuestro objetivo sería tener una masa de construcción de poder popular capaz de forzar la convocatoria a una constituyente para discutir una nueva constitución, cómo se reparte la torta, cuáles son los derechos que se protegen, bueno, etcétera, etcétera. Ahora, hay dos formas de peticionar: vía institucional, casi administrativa, y si no, es la resistencia extrainstitucional, la que se da en la calle, en la movilización, que genera niveles de organización y de conciencia mucho más importantes que la lectura de cualquier teoría, que la lectura de cualquier libro. Termino, para que no se inquiete más Franco, que se está removiendo en la silla. Termino diciendo esto. Tanto los compañeros de fabricaciones militares como los compañeros de FADEA, sigo muy de cerca su pelea. Y no le podemos seguir pidiendo a la directora de FADEA o a quienes están al frente de fabricaciones militares que nos repongan en sus lugares de trabajo a los trabajadores, si no es con medidas inteligentes que tengan que ver con la resistencia, el rechazo, la pelea, y también con lo propositivo. Y mucha difusión a través de las redes para que se conozca el tema. Yo creo que lo que hicieron en FADEA, que obligó a que Mirta Iriondo tenga que salir por los medios a aclarar cuál es su posición, con un discurso que francamente se da las narices con lo que se dice ser un gobierno nacional y popular, fue producto de la buena estrategia que tuvieron los compañeros ahí. Lo mismo pasa con fabricaciones militares. Por lo tanto, termino. Casi todos nosotros
en el acto electoral del año pasado, dijimos, la pesadilla es Macri, hay que terminar con esta pesadilla, la mayoría de nosotros hemos votado por este gobierno. Ahora, eso no significa que como trabajadores nosotros enajenemos una bandera básica que es la autonomía. Saludamos y aplaudimos lo que está bien, lo de Vicentín nos parece espectacular y hemos visto el rechazo que ha generado en los sectores de poder fáctico en la Argentina, que han movilizado, han hecho cacerolazo, y los medios que están generando terror con eso, pero también criticamos lo que a nuestro juicio no se hace consultando los intereses del pueblo y sobre todo de los trabajadores. Muchas gracias por dejarme participar. Ahí está. Bueno, gracias a vos, Pipón, por la intervención, y sí, y me estoy moviendo en realidad porque estoy un poco incómodo con esto de no tener el internet en buenas condiciones, internet que provee Fibertel, que ha conseguido la fusión con Arnet, que es parte de su propiedad, está unida a fondos buitres y demás, así que creo que si hablamos de soberanía también tenemos que hablar de telecomunicaciones, y bueno, si hoy realmente necesitamos estas telecomunicaciones para la cotidianidad de nuestras relaciones sociales, no pueden seguir siendo un negocio manejado por empresas multinacionales, también dueñas de nuestra deuda. Entonces, bueno, creo que es parte de los recursos estratégicos que tenemos que cuidar, la información y la telecomunicación, y que tenemos que apropiarnos, porque bueno, son parte estructurante hoy de lo que es la sociedad esta de hoy, que ya es la sociedad del futuro. Así que casi como el aire en algún otro momento. Si hoy nos cortan esto, no tenemos cómo seguir participando y demás. Miren, en principio no tengo a ninguna compañera o compañero en el orden de la palabra, en el chat, ni tampoco levantando la mano en la aplicación esta. Pero bueno, imagino que sí hay muchas impresiones y cosas que seguramente se han disparado en esto de pensar el enemigo que tenemos que enfrentar si queremos o si anhelamos. Ahí está Eva, perdón, somos sí. equipo, va a ser Franco. Ahí está Eva Padea, que está pidiendo la palabra. Ahí se la paso. Perfecto, vamos. Sí, en relación de todo lo dicho, digamos en nuestro contexto actual, la dirección actual de la fábrica, a cargo de Mirta Iriondo, define a este organismo en un reduccionismo economicista solo como una sociedad anónima, posicionando su gestión como un pseudo del macrismo y no como un organismo público estratégico para el desarrollo tecnológico nacional. En relación a lo que se decía el señor Juan Carlos Giuliani, que las últimas declaraciones de Ministerio no se habían colocado desde ese lugar. Tal vez el desafío en esto de la autonomía y de que yo creo que la mayoría hemos apoyado el cambio de gobierno pensando en iniciar un ciclo un poco más amigable para los trabajadores, para los sectores más vulnerables, encontramos como estas contradicciones internas dentro del mismo gobierno, porque, por ejemplo, Santiago Cafiero estuvo pidiendo la renuncia personalmente a los CEOs de macrismo que habían quedado en posiciones estratégicas dentro de los ministerios nacionales, y paralelamente Mirta Iriondo estaba haciendo ingresar a los CEOs del macrismo de empresas como Floremont, que se están yendo a quiebra por el tema de la pandemia y demás. Nosotros consideramos que para ser enmarcados en este supuesto gobierno que trata de recuperar las banderas de lo nacional y de lo popular para fortalecer nuestra ciudadanía, evidentemente... Te corto todo. Si podés apagar la cámara y dejar solo el audio porque se entrecorta mucho. Ahí está, a ver, probemos ahí. Bien. El tema es para nosotros tratar, digamos, de volver hacia un proyecto nacional y popular para fortalecer nuestra soberanía, y no, digamos que aparentemente parece ser que no cambie el gobierno ni nada. Tuvimos durante 12 años de kirchnerismo la oportunidad histórica en la fábrica de producir defensa nacional
con un proyecto propio, soberano, pero las malas políticas de los gestores designados en la fábrica nos continúan alejando de haber aprovechado esa oportunidad, porque desgraciadamente en el medio de los 12 años de kirchnerismo hubo una causa judicial en los tribunales federales por desfalco. Hoy a la actual presidenta de FADEA se la acusa de un faltante de 75 millones, que es una información así que nosotros hemos tomado entre pinzas, pero que es preocupante porque, digamos, todas estas situaciones nos alejan mucho más de la posibilidad de la reincorporación. Hoy volvimos o pensamos que habíamos vuelto a ese camino con el cambio de gobierno y, sin embargo, la política de vaciamiento de la industria nacional y popular para la defensa continúa su curso en manos de un nuevo gobierno que se había presentado en la campaña electoral bajo los lemas de volveremos y tenemos que ser mejores, y también Alberto Fernández se había comprometido con todos los trabajadores despedidos de la era Macri, que cada trabajador que había perdido su trabajo lo recuperaría, y eso hasta el momento me parece que nosotros no somos agenda de gobierno todavía, porque se avanza en un proyecto de estatización de Vicentín, que seguramente está muy bien, pero nosotros, los que quedamos afuera del sistema estatal, seguimos esperando, digamos, no parece haber nada en relación a las fábricas militares. Bien. Eva, ahí vamos, si podemos poder ir redondeando, así le damos también. No, sí, nosotros consideramos, digamos, en este momento que estamos en una situación clara de lucha con este organismo en particular y con esta gestión en particular, que nada distinto parece ofrecer, digamos, en términos políticos y en términos, ella además negó la negociación, la mesa de negociación y de diálogo que habíamos abierto, es decir, a nosotros se nos presenta esto un escenario bastante complicado, y hablar en términos de soberanía y demás, muchísimo más, porque no consideramos que puede haber un proyecto nacional y popular sin los despedidos de la era Macri de vuelta a sus puestos de trabajo. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Eva. Fernando Peirano, compañero de Beltrán. Si podés, Julia, y abrir el micrófono. Sí, ya está. Bien. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Celebro este tipo de debates, es muy importante. Es la discusión que hay que tener, que a veces se ha perdido y nos lleva, como comentaba el compa Damián, en la era de Macri, en la concientización de la sociedad sobre la industria nacional y la importancia. Creo que viene, como decía el compañero Juan Carlos, desde una crisis mundial del año 30, en lo cual el general Sabio le dice a Juan Perón recuperar los aceros, y de ahí en más el plan quinquenal y todo lo que tenía en vista a esto. Después ha pasado por la dictadura, el endeudamiento, y a comenzar un plan que empezó con Menem también, la destrucción de la industria pesada. El tema del macrismo termina con la mini pyme y la industria liviana. Tiene todo que ver. Yo creo que para agregar a esto, y celebro lo de Vicentín, podemos discutir la forma y las maneras, pero todo este tema del debate que llega a la mesa familiar, en el cual cómo contrarrestamos en esto de soberanía a los grandes grupos económicos que son de acá. Y cuando hablo de esto es, como hablaba Damián, del transporte, proponer una vía multimodales de transporte, no solo la logística, donde son los mismos, los Pablo Roca, los Techín y demás. En la construcción hay 4 millones de personas que les faltan vivienda, y eso con la estatización de la banca sería muy importante, tener tu casa digna y pagarla con un descuento mínimo de tu sueldo, por saber que todo tiene que ser estatal. Creo en los mercados centrales, por eso la vía multimodales, en lo cual tanto las barcazas como los trenes y demás
hasta los trabajadores camioneros no tener que sentirse perjudicados porque son todos monotributistas y tendrían que ser de una línea estatal. No solo hablar de armamento y demás, pero las modificaciones que van llevando en la tecnología y demás, como sea también la ciberdefensa, o otras cuestiones que tengan que ver. Cuando hablo de la industria liviana, es la necesidad del pueblo de las cuestiones que hoy hasta se pierden en los barrios. El pibe que recién pega un laburo y quiere su motito, y por ahí es decirle, flaco, comprate el calefón o el lavarropa para no lavar a mano, o que te dignifique bañarte con agua caliente. Creo que son cuestiones también, como decía el compañero, de una soberanía popular y también de una concepción de qué es lo que, porque el mercado está y va a estar, pero qué mercado vamos a tener. O sea, celebro todo este tipo porque es un debate muy largo para aportar en estas situaciones, pero creo que había un sentido, y hubo un sentido del plan Larkin, de destruir la industria pesada, de no tener defensas marítimas hoy por hoy. Tiene que ver todo un sentido que nos lleva a un retroceso. Ahora, pelear contra la mano de obra extranjera, que es lo que produce el valor agregado, y en estas cuestiones, mientras liberales y keynesianos se pelean, nosotros ser la tercera posición, como siempre se ha definido en los últimos años, y ese debate no se tiene que perder. Ideológicamente cualquier tendencia, siempre adelante y para las consignas que necesitamos como pueblo y como trabajadores. Esto es real. Y coincido con lo del reclamo de los compañeros, en lo cual nosotros pedíamos ser parte de esta reconstrucción, y esta reconstrucción del país, ser escuchados como trabajadores, y en eso la necesidad de la reincorporación y la necesidad de propuestas. O sea que somos el motor de esta reconstrucción, y no creo que haya ningún iluminado, porque difícilmente los pueblos se equivoquen, y en eso tengo una percepción muy, y día a día lo reivindico, de que hace falta esa soberanía nacional y popular, que a lo largo de estos años fue destruida, y los grandes grupos económicos generan estas cuestiones para que no se involucren, para que el sindicalismo es malo, para mostrar lo peor de lo peor, cuando sabemos que en realidad vamos a tener que estar fuertemente por la precarización laboral, que esto es un bombazo, manejarnos de esta manera, es un bombazo, que es un cráter que está dejando, y un precedente que nos adelanta los tiempos de la automatización, de la precarización y del monotributismo. Era más o menos eso para aportar. Celebro la iniciativa, felicitaciones por la página, los chicos de Córdoba, y todo lo que es la visibilización de los conflictos y de este sistema de debates, y prontamente encontrarnos, obviamente, cara a cara, con un abrazo, y debatir todo esto y lo que tenemos por delante, que es llevar adelante nuestras consignas, no tanto reincorporación, y además las condiciones de trabajo y las precarizaciones que se siguen estando independientemente de los gobiernos de turno. Muchísimas gracias por el espacio, y un saludo a todas y todos. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por la intervención y por compartir con nosotros la instancia. Bueno, continúa en el uso de la palabra Matías Ávila, compañero trabajador de la Fábrica Militar de Río Tercero. Secretario también del Consejo Directivo Provincial. Mati, ya tenés habilitado. Capaz que le abriste a Matías Giuliani, me parece, No, que apareció. no, el otro no. Está. Pero no apareció sé. él. Ahí está, ahí me escuchan. Ahí está, genial. Bien, como dijo Franco, soy trabajador de Fábrica Militar Río Tercero, y bueno, una de las cuestiones que trae la nueva intervención es reflotar el proyecto del vagón plataforma. Y la verdad es que a nosotros nos parece bárbaro, porque tenemos una línea que está parada desde el 2015, o sea, tenemos una inversión importante y la posibilidad de fabricar un producto nuevo, ¿no? Contribuyendo, ¿no?, a la soberanía desde el punto de vista del transporte. Ahora, lo que nosotros vemos es de que un vagón, como por ejemplo el vagón plataforma, que lo que no conocen es para llevar contenedores,
andaría bárbaro siempre y cuando el modelo de país sea un modelo industrialista. En el caso de que ese modelo no perdure en el tiempo, lo que generalmente se mantiene es el modelo agroexportador, para lo cual haría falta un vagón que posibilite llevar granos, y que de hecho lo tenemos. Tenemos un vagón, el desarrollo de un vagón granero, con toda la homologación que hace falta para ponerlo a circular en la vía, con lo cual eso es soberanía. Así todo, también hemos pasado periodos en los cuales no se ha fabricado ningún tipo de vagón, para lo cual es preciso continuar con la reparación de vagones, ¿sí? con los vagones que tiene el Belgrano Carga. En ese sentido, nuestra propuesta viene por ese lado. Una de las limitaciones que tenemos es el tema del acero. Para que tengan una idea, cada vagón lleva 14 toneladas de acero, y actualmente lo compramos un 30% más caro que lo que compra cualquier otra industria. En ese sentido, vemos una limitante, y lo que necesitaríamos es, por ejemplo, recuperar el acero. Que el acero esté en manos del Estado y obviamente al servicio del pueblo. Lo necesitamos incluso para otros proyectos. Por ejemplo, en algún momento estaba el proyecto de hacer un gaucho, que para los que no conocen es una especie de jeep, que es que el desarrollo es un desarrollo nacional hecho por el ejército. Y cuando uno piensa en la fabricación, la verdad es que está muy limitado en cuanto a la cantidad de acero que uno tiene. Y la verdad es que el acero hoy lo controlan los privados, con lo cual competir con otras empresas es todo un problema. El mismo problema, por ejemplo, tenemos en la producción de ácido sulfúrico. En la producción de ácido sulfúrico producimos comprándole el azufre a la competencia, con lo cual no nos deja vender competitivamente en el mercado, siendo que hemos tenido una mina de azufre, una mina que cerró Martínez de Oz. En ese sentido, la actualidad nos pone en el debate de tener que discutir los recursos naturales, quién los maneja y al servicio de quién están. Por otro lado, por ejemplo, el vagón plataforma, del cual hablé al principio, en un principio se pensó de que fabricación hiciera solamente el ensamble, y todos los subconjuntos vinieran fabricados desde empresas privadas. Si bien uno no es muy afín a esas ideas, uno encuentra que a la hora de salir a defender estas producciones, y defender incluso la fábrica misma, sería, por ejemplo, muy ventajoso si todas esas empresas que fabrican los subconjuntos, por ejemplo, estarían en Río Tercero en la zona, con lo cual sería un motor para la industrialización de la región. A su vez, en la época donde se vienen los periodos de crisis y te intentan cerrar, te intentan echar, serían muy beneficiosos a la hora de tener que respaldarlo, ¿no? De tener que defender la fábrica. Por lo tanto, también... Cuando puedas, ahí Mati, vamos cerrando, así aquí tenemos otros oradores. Muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, gracias. Metele, cerrá la idea, ¿no? Bueno, no, la conclusión, está bien. Sí, la sí. conclusión era esa, que tendríamos que estar pensando en la estatización de los recursos naturales y que no estén al servicio de unos pocos, que al final terminan manejando el país. Gracias. Bueno, gracias. Sí, me imaginaba mientras vos decías lo del acero también, no sé, la industria de la vivienda, 4 millones, que el otro compañero ha dicho, 4 millones de personas sin casa y bueno, necesitamos acero para construir la vivienda también y demás. El hierro, el acero, el cemento. Pero bueno, es la organización lo que nos hace falta. El compañero Lucas de FADEA, despedido de FADEA, sí, tiene la palabra ahora.
Hola, ¿se escucha? Sí. Bien. No, era un poco hacer una reseña. Cuando estuvimos trabajando en FADEA me tocó también estar en un tiempo cuando fue privatizada la fábrica de aviones. Y para contar un poquito, me parece que es algo que no puede volver a pasar. Fue privatizada por la norteamericana Lockheed Martin Aircraft. Una de las cosas más terribles que pasaba era que ellos cotizaban en dólares al Estado y nosotros cobrábamos en pesos por la actividad que hacíamos dentro de la fábrica. Entonces creo que lo primero que necesitamos lograr es realzar el sentido de pertenencia a cada una de las organizaciones, de las empresas estatales. Lo otro que tenemos que trabajar también es un poco volver a comunicar lo que significa la soberanía en cuanto al producto nacional, y volver a enmarcar y fortalecer la realización de estos productos, o sea, de realzar la producción nacional. Eso para mí me parece que es algo fundamental. Y después lo que vengo asentando siempre es tratar de unir todas las luchas, digamos, que tengan que ver, por ejemplo, en este caso, con lo que son las fábricas militares, con lo que sería FADEA, pero también con la parte de comunicación, que me parece que son partes importantes en las producciones nacionales. Agradezco el espacio y creo que es muy importante. Creo que lo soberano también se vive en la calle, ¿no? Con la gente, y eso es lo que me parece que tenemos que volver a hacer puntal, digamos, para que esto tenga un advenimiento positivo. Creo que tenemos que, como fuerza sindical, apoyar esas cosas. Así que bueno, cortito lo mío, pero bueno, quería apoyar esto. Muchas gracias. Bueno, gracias compañero Lucas, fuerza ahí con todo el pedido y la lucha por las reincorporaciones. Vamos con la compañera Noelia Martino. Hola compañeras y compañeros, buenas noches. Delegada de la Escuela de Aviación Militar, saludo la iniciativa, me parece muy importante y de gran relevancia en momentos como este que se están viviendo, que pongamos en discusión la cuestión de la soberanía nacional. Comparto muchas cosas que dijeron el compañero Damián Albornoz del Río Tercero y el compañero Carlos, el Toro. Lo que me quedaría por aportar a mí es que pensemos para quién desarrollamos la industria para la defensa nacional, por ejemplo. ¿Qué modelo de Fuerzas Armadas queremos? ¿Es este o es otro? Es fundamental el papel de los compañeros en este momento que están pidiendo reincorporación a FADEA. Estamos hablando de una fábrica que históricamente desarrolló el Pulqui, que históricamente se hacían motores, que históricamente desarrollaron el Pucará, que es un avión que participó en el conflicto por la recuperación de las islas del Atlántico Sur. Pero es necesario, por supuesto, el desarrollo de la industria nacional para la defensa, que sea soberano, pero un país que se precie soberano tiene que tener un modelo de fuerzas armadas que responda a los intereses del pueblo. Eso por un lado. Por el otro, para lograr la soberanía que estamos discutiendo acá y que estamos pidiendo, también es muy necesaria la organización de todos los trabajadores y tener en claro esto que digo, y nuevamente, tener en claro
para qué y para quién lo estamos haciendo y qué modelo de país estamos queriendo, porque si seguimos con un país dependiente, primero tenemos que romper la dependencia, y por eso es fundamental la soberanía. Y por supuesto modificar las Fuerzas Armadas. Cierro para no hacer más largo porque sé que hay más compañeros que quieren hablar. No, pensé que habías terminado, por eso interrumpí. Muchas gracias a vos. ¿Me cortaste? No, porque justo... Pero mira que estoy en Córdoba, ¿eh? No, te vas a tener que cruzar. Che, bueno, Luca, si podés, Julia, abrile la palabra. Ahí voy, para ella. Luca, compañera trabajadora de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ya tengo un magíster, nos hemos hecho con Franco en Zoom. Ahí está Luca. Hola, había levantado la mano sin querer y Franco me... No, sí, un poquito más cerca, si puede ser. Hacer una pregunta. ¿Me escuchan? Sí. Hablate lo más alto que puedas. Para reforzar, un par de personas escuchando y como siguiendo la charla, y para aportar esto, ¿no?, de lo complejo de pasar de la problematización y del pensar y del aprender, digamos, estas cosas a la vivencialidad, al hacer, digamos, porque las personas que tenemos pocos recursos, muchas veces no tenemos el privilegio de pensarnos, de aprender, sino de que, bueno, hacemos, nos pasan las cosas y la aprehensión llega en forma de cambio de conducta, digamos, o sea, son cosas que tenemos que hacer para, o sea, por ejemplo, trabajar en conjunto con los trabajadores de la fábrica, con el PADEA, con el barrio, con un merendero, tenemos que hacer porque no es, digamos, es que haga esa impulsión que lo pensamos o porque lo problematizamos, sino porque viene así, viene desde la panza, ¿sí? O sea, panza del comer, no de gestar. Bien, bueno, gracias, Luca. Orden de la palabra, sigue Carlos Matías Rancaño. Yo ya te lo habilité, fíjate vos desde tu celu. No sé. A ver ahí. Escuchen un minutito. Bueno, mientras vamos abriendo ese micrófono, si hay el más, por favor que lo ponga en el chat, así, bueno, cerramos la lista de oradores, si no, y bueno, dejamos ahí también por si alguien del panel quiere hacer alguna reflexión final. Dale. Hola, compañeros, ¿me escuchan bien? Correcto, bien, muy bien. Bárbaro. Buenas noches, soy Carlos Rancaño, soy despedido de ANSES de San Francisco y celebro que haya espacios como este para discutir cuestiones como la soberanía. Y pensaba también cómo por ahí en sociedades de consumo como en la que vivimos acá o sociedades occidentales como la nuestra, cómo el trabajo significa no solamente un ordenador, sino una herramienta de soberanía, no solamente para el consumo de las cuestiones básicas, sino para el desarrollo diario de la vida. Cada uno de los pedidos, tanto los de fabricaciones militares como los de FADEA o los de la Secretaría de Agricultura Familiar, hemos experimentado, y celebro también que un espacio sindical como el de ATE esté pensando también en la organización de esta gran masa de trabajadores desocupados, que si bien nosotros, bueno, hemos tenido la suerte de estar sindicalizados y demás, hoy por hoy nos encontramos con una gran masa de compatriotas que están en una situación absolutamente precaria y con su absoluta
soberanía diaria, de poder de decisión reducido, porque no tienen la posibilidad de agremiarse o por ahí discutir una paritaria o condiciones laborales, y celebro por eso espacios como la Correderno. Me parece que las construcciones de estas nuevas soberanías también van por ahí, así que me parece que tenemos que continuar en esta línea de trabajo y seguir debatiendo estas cuestiones sin abandonar en la acción y seguir poniendo en relieve de que también la soberanía se construye con un Estado fuerte, y un Estado fuerte se construye con trabajadores, porque cualquiera de las políticas, ya sean del ANSES, sean políticas de defensa, sean políticas alimentarias, sí se diseñan desde los cargos ejecutivos, pero los que lo terminamos ejecutando somos los trabajadores, los que terminamos garantizando los derechos y los planes estratégicos somos los trabajadores. Y bueno, creo que espacios como esto sirven para que tomemos conciencia de la dimensión y la responsabilidad que tenemos en la construcción de la soberanía a diario. Simplemente es eso, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Y bueno, a seguir luchando por las reincorporaciones necesarias y por la patria popular que todos soñamos. Viene el compañero Mati de Senasa, Matías de Senasa, y bueno, y después ya vamos a dar la palabra al panel. Hola, ¿me escuchan? Ahí está, perfecto. Sí, sí. No, un poco para acotar al debate, primero, bueno, felicitar al equipo de prensa por toda esta semana. Ha sido realmente excelente lo que han logrado en el marco del lanzamiento de la nueva web. Y un poquito decir que no podemos pensar en soberanía si no discutimos primero el no pago a la deuda, que en vez de seguir mejorando la oferta como está haciendo el gobierno del ministro Guzmán, deberían investigarla y auditarla, porque es una deuda fraudulenta y legítima. Y bueno, después, un poco agarrando esto que dijo Torito al principio y reivindicaron varios luego, nosotros somos, los trabajadores somos el sujeto de transformación real, digamos, pero no solo en nuestro lugar de laburo, en la fábrica, en la oficina, sino también en el territorio. Y con esto digo la importancia de la organización para que discutamos nosotros también, y no solo hacia afuera, y de intentar volver a algunas experiencias como lo fue la Constituyente Social, el Programa Argentina Sustentable, de Paz, y no, bueno, y un poquito esto también, ¿no? Tampoco va a haber soberanía en tanto no existe una distribución de la riqueza igual para todos, y en tanto no tengamos soberanía sobre los recursos naturales, los bienes comunes, el medio ambiente y el hábitat. Así que no, ese es un poquito de aporte para terminar. Bueno, compañeros, muchas gracias. Juli, ahí me acaba de escribir la Ale de Senasa, Alejandra, que también a lo mejor quería hacer alguna Dale, aporte. ahí tiene habilitado el micrófono. Deja así, ¿Hola? ¿Se escucha, ¿Hola? Ale? Se escucha. Hola chicos, disculpen que no me pude conectar antes, así que a lo mejor queda un poco descolgado, pero bueno, más que nada en que quizás se está cerrando el debate, es felicitarlos a los compañeros de prensa del CDP por este espacio, y bueno, en el marco del Día del Periodista. Y bueno, como bien lo dijo Mati, destacar principalmente desde nuestro rol como trabajadores del SENASA, destacar el tema de la soberanía alimentaria, digamos, que atraviesa a todos los países del mundo, Latinoamérica principalmente, bueno, que es la capacidad que tenemos nosotros, que tiene el pueblo, que tiene la población, de generar sus propias políticas.
de las políticas agrarias, de alimentos. Y bueno, y creemos que es sumamente importante apuntar a eso, y somos los estatales, somos los trabajadores estatales aquellos que tenemos que defender y tenemos la obligación de generar estas políticas, junto con las organizaciones sociales que, bueno, que hace años que vienen resistiendo, manejando nuevas formas de producción, digamos, y tratando de instalarse como pequeños agricultores y demás. Así que, bueno, rescatar eso y felicitaciones por el espacio. A los compañeros, los saludo desde acá. Muchas gracias, Ale. Bueno, Julia Giuliani, la secretaria de prensa del Consejo Directivo Provincial. Sí, yo primero me gustaría por ahí darle 5 minutos a cada uno de los panelistas. Ahí, bueno, en el orden Eva, Damián y Torito, para hacer una reflexión final. Yo simplemente agradecer, han sido 4 días intensos que hemos estado trabajando con Franco, la verdad es que muy contentas, muy contentos todos. La idea era generar, me parece que durante los 4 años que tuvimos de gobierno de Macri teníamos que estar apagando incendios todo el tiempo y nos perdimos un montón de instancias de debate sumamente necesarias. Entonces, bueno, esta oportunidad del aislamiento, que nos permitió en cierto modo un tipo de pausa, que sea un momento para repensarnos, para reencontrarnos, para debatir, para discutir, que tanta falta nos hace, instancias de formación, en donde podamos estar teniendo iniciativas políticas que vayan más allá de las cuestiones diarias y gremiales, sino que, bueno, como bien varias y varios lo dijeron acá, las trabajadoras y los trabajadores somos quienes generamos la riqueza, quienes garantizamos los derechos y quienes llevamos adelante las políticas públicas, ¿no? Entonces, me parece que como clase tenemos que estar a la altura de las circunstancias, de la realidad, de la coyuntura, y es en ese marco que, bueno, surgió esta idea de encontrarnos durante 4 días seguidos, en donde la excusa fue el día de las y los periodistas, porque entendemos a la comunicación como un derecho y no como un servicio, y nos parecía que era una instancia importante de democratizar conocimientos, saberes, propuestas, posturas, y que seamos nosotras y nosotros los trabajadores, los panelistas y los protagonistas, ¿no? Porque muchas veces salimos a buscar afuera lo que tenemos adentro, y en eso agradecerle hoy a Damián que esté presente, a Torito, a Eva, nosotras y nosotros estamos a la altura de poder estar armando pliegos de reivindicaciones, propuestas para volver a poner al Estado de pie, y más si tenemos un gobierno que es del campo popular, me parece que estamos en condiciones de hacerlo, como bien también lo dijo Torito, ¿no? Esto de la soberanía popular lo tenemos que llevar como bandera y tiene que ser nuestro estandarte. Todas esas palabras simplemente, y pasarle la pelota ahí a Eva, después Damián y Torito, y no sé, Fede, ya que está en Río Tercero, si después quiere agregar algo más. Eva, fíjate tu máquina, tu celu, ahí está, dale. Bien, como reflexión final en relación a todas las intervenciones de los compañeros, creo que hemos tenido en los últimos 20, 30 años como diferentes intentos digamos, de lograr un país soberano. Pero sí, rescatando lo que dijeron algunos compañeros, el tema de que no podemos manufacturar bienes como aviones y demás si los insumos, como el acero, por ejemplo, en el caso de FADEA, siguen en manos privadas. Digamos, es como un proceso de soberanía incompleto, contradictorio e inconcluso, porque difícilmente podamos construir una soberanía si los alimentos están a cargo de empresas multinacionales, si las empresas de energía, que son derechos humanos, están en manos de empresas multinacionales que suben los precios, y hemos visto en los últimos 4 años que aumentó casi el 5.000% la luz, el agua, el gas,
los servicios de Internet y de comunicación son un monopolio actualmente por Telecom, Fibertel y todo ese grupo, que son en Córdoba la misma empresa, es decir, ya no hay competencia. Entonces me parece que plantear un proyecto soberano, un proyecto de país propio, tiene que ver primero con que los bienes estratégicos, los insumos y demás, tienen que estar, digamos, a cargo del Estado, ¿no es cierto? Y no a cargo de las empresas multinacionales, porque si no es muy difícil decir que vamos a salir del juego internacional en donde nosotros somos una pieza más en la producción, en la Dirección Internacional de la Producción y del Trabajo, a decir que realmente, digamos, no es muy serio plantear un proyecto soberano estratégico de producción para la defensa con FADEA y las fábricas militares, si todos los insumos y todo lo demás que nos proveen dentro del país están en manos extranjeras y a valor dólar, que no es ni siquiera nuestra propia moneda. Creo que tenemos que avanzar también en ese sentido, una vez que logremos claramente para nosotros, que es nuestro objetivo principal, las reincorporaciones, avanzar en un proceso de reivindicación nacional soberana sobre los insumos estratégicos y los bienes y servicios estratégicos para realmente lograr un planteo de país en términos verdaderamente soberanos. Eso para finalizar. Muchas gracias por la participación, muchas gracias a Lucas, que nos acompañó de FADEA, y a todos los compañeros que nos dieron la posibilidad de ser parte de este espacio, digamos, porque todavía no hemos podido reincorporarnos y ser, digamos, afiliados cotizantes, pero bueno, ponemos todo nuestro esfuerzo para lograrlo. Muchas gracias. Gracias a vos, Eva, también por el empeño, la fuerza, el empuje que le metes vos y todos los compañeros día a día en esta lucha. Que es central para nosotros, no solo por las reincorporaciones, que sí, pero por recuperar todo el complejo estratégico, de producción estratégica, que es tan importante. Damián, a ver, ahí está. Ahí está. No, bueno, saludar a todos y a todas. Me parece que las intervenciones que han hecho cada compañero y que hemos podido compartir han servido muchísimo. Esta es una primera instancia. Y por último, recién hablamos con Federico, ratificar este 20 de junio, en conmemoración del Día Nacional de la Bandera, generar el espacio para debatir y para compartir y sociabilizar el Manifiesto Nacional por la Soberanía, el Trabajo y la Producción, en el cual participa obviamente la CTA como parte de las organizaciones que trabajaron en el mismo, bueno, ATE y un montón de otras organizaciones sindicales, sociales y políticas, con el compromiso de todos los militantes de ATE de compartir este manifiesto en cada sector de trabajo, en cada organización barrial y en el territorio en general. Así que saludarlos a todos, nuevamente felicitar a los compañeros encargados del equipo de prensa de generar esta instancia y bueno, desearles que tengan un feliz fin de semana para todos. Gracias, Damián. Torito. Hola, ¿se escucha ahí? Sí, perfecto. Bueno, felicitar a todos por el debate, muy interesante. Y bueno, yo voy a seguir insistiendo. Me parece muy importante el desarrollo que tuvo Argentina en esto del avance de los proyectos estratégicos del desarrollo de estas industrias y fábricas como la militar, de aviones. Eso se produce en el marco de las guerras interimperialistas y en el marco de las crisis mundiales. Creo que esas son las cuestiones que nos crean las condiciones a nosotros. Sin un 17 de octubre, sin una insurrección parcial de masa como fue eso, en un proceso, no se había generado el proceso de revolución democrática nacional. Y tampoco la constitución del 49, esa gloriosa constitución
que fue histórica, y tampoco se había desarrollado la industria liviana en Argentina y parte de la industria pesada. Y desarrollar eso fue desarrollar un proyecto antiimperialista y que tuvo que ser desalojado con el golpe de Estado, y después vino la resistencia peronista y la resistencia de todos los trabajadores, y se generó de vuelta condiciones, y vinieron de vuelta las insurrecciones parciales como el Cordobazo, el Rosariazo, que crearon condiciones de vuelta de tener poder soberano, y también de vuelta vino el golpe de Estado. Yo me parece que lo que tenemos que construir es la capacidad de organización para poder generar las condiciones de que las masas generen un poder soberano. Me parece, yo insisto con eso, y para eso me parece que debemos trabajar mucho más pegado a las juntas internas, que haya mucho más delegados, de generar mucho más seccionales, generar más condiciones de unidad de la clase con todos los sectores que están organizándose, con otras, con los estudiantes, con los profesionales, con distintos actores, con las pymes que van quedando afuera y que van perdiendo posiciones y se van muchas de ellas quebrando. Me parece que hay que generar una alianza social y generar de vuelta la posibilidad de crear las condiciones para tener poder popular, porque sin poder popular no podemos estar todo el día hablando que queremos de vuelta una fábrica militar, que queremos esto, que queremos fabricar esto. El imperialismo y los capitales no los van a dejar desarrollarlo si no creamos condiciones. Los países que pueden desarrollar algo y que tienen algo de independencia y que pueden tener y controlar sus bancos centrales son aquellos que hicieron una revolución social. Son China, son Rusia, Irán, Cuba, el mismo Venezuela en este momento. Por eso me parece que el camino de las trabajadoras y los trabajadores es el camino de la unidad, la lucha y la organización contundente para enfrentar a un poder que es el imperialismo y el capital. Eso nada más. Muchas gracias. Ahí estamos. Bueno, Torito, muchísimas gracias por este cierre, y bueno, esta construcción de alianzas, recuperar la soberanía, el poder popular, tarea que tenemos a partir de este momento y que venimos desarrollando hasta ahora también. Así que bueno, vamos a dar por concluida la instancia. Vamos a pedirle ahí a Juli que si podemos abrir los micrófonos de todas, de todos, y bueno, nos saludamos. No sé si Fede querés hacer alguna palabra final y demás, si no, ya cerramos. No, yo ya sé. No, creo que ratificar lo que dijimos al arranque, que desde 1810 a hoy la lucha inconclusa sigue siendo por un proyecto de dependencia o por un proyecto de liberación nacional. En ese camino nos parece importante resaltar que si bien hoy tenemos un gobierno popular, diferente a lo que fue el macrismo, el poder lo siguen teniendo los grandes grupos económicos, el capital financiero, y seguir identificando a nuestro enemigo como el imperialismo. En ese contexto, la pelea no va a ser sectorial, ni por sector en ATE, ni por sector en la clase obrera en general. La salida es colectiva, y para eso la construcción debe ser colectiva en un momento en donde está en debate todo. Entendemos que nadie la tiene clara, no hay un manual para saber cómo vamos a salir de esta crisis, pero sí nos parece que, como planteaba Torito, Carlos Ran, el capitalismo está en crisis, pero se va a reciclar, y va a haber un reordenamiento mundial del capitalismo. Nosotros tenemos que ser capaces de reinventarnos o errar, pero este tipo de espacios e iniciativas nos parece fundamental la unidad, no solamente de los sectores trabajadores formales, sino, como planteábamos al inicio, hurgar y ver mucho en aquellas construcciones horizontales que deberían ser un ejemplo en esta etapa política para la construcción de un nuevo proyecto nacional y popular, que es el movimiento de mujeres, que es la pelea ambiental,
que tiene que ver con la lucha del movimiento campesino, con la construcción de los movimientos sociales. Creo que ahí tenemos que nosotros buscar algunos insumos que como dirigentes sindicales, como militantes de ATE, nos permitan visibilizar que no solamente queremos discutir convenio colectivo de trabajo, mejores salarios, mejores condiciones, eso está claro y no vamos a renunciar nunca, pero sí como trabajadores del Estado queremos discutir cuál es el rol del Estado. Un Estado al servicio del mercado o un Estado popular al servicio de nuestro pueblo. En ese contexto, para cerrar, decirles que para nosotros y nosotras no hay justicia social con despedidos y despedidas. Muchas gracias. Gracias, Fede. Bueno, ahora sí, abrimos los micrófonos, saludamos y bueno, los esperamos en atecordoba.org ya a partir de los próximos días en el aire. Chao, a todos. Nos muchas vemos. gracias. Buenas noches. Chao, hasta luego, nos vemos. Perdón por haber entrado tan tarde. Nada, desde Atiacumar los estamos acompañando. Gracias. Chao, Mónica. Chao, bueno, sí, eso, sí, si hay audio todavía, perdón por haber entrado tan tarde, me tocaba terapia. La verdad que viendo lo que está pasando en ATE Capital y después de haber estado en un triste plenario nacional hoy, donde se discutía la legitimidad por la presencia de los compañeros y no la estrategia de la comisión negociadora, ver esto me da más fuerza para seguir peleando por la unidad en base a un programa concreto. Nada, eso. Bien, compañera, abrazo. Chao, hasta luego. Chao. Chao.